Hay momentos en que uno mira atrás y no reconoce a la persona que era. No como crítica. No con vergüenza exactamente. Sino con esa distancia específica que da el tiempo cuando las cosas han cambiado lo suficiente para que el antes y el después sean dos vidas que comparten el mismo cuerpo pero poco más. Hace 2 años yo no me bañaba. No de vez en cuando. No en periodos cortos. Durante meses enteros hubo días que se convirtieron en semanas en que el agua caliente de la ducha era algo que pasaba en otro universo paralelo donde las personas funcionaban de formas que yo ya no sabía cómo funcionar. No lo cuento para impresionar a nadie. Lo cuento porque tardé demasiado en entender lo que significaba. Y porque si alguien que está escuchando esto se reconoce en alguna parte de lo que voy a decir, quiero que sepa que del otro lado de eso hay algo diferente. Que yo llegué al otro lado. Y que el camino, aunque fue difícil, existía, aunque en ese momento fuera completamente invisible para mí. Para entender cómo llegué ahí necesito contaros lo que había antes. Era de las personas que desde afuera parecían tener todo en orden. Trabajo estable. Apartamento propio. Amigos con quienes salir cuando la agenda lo permitía. Una vida que tenía la estructura correcta de todas las cosas que se supone que hacen que una vida sea buena. Lo que no tenía estructura era lo de adentro. Había habido un periodo de 2 años que acumuló pérdidas de formas que no siempre son visibles como pérdidas cuando están ocurriendo. Una relación larga que terminó no de golpe sino con esa lentitud que es a veces peor que el golpe porque no te da un momento claro donde hacer el duelo. Un trabajo que cambió de una forma que eliminó lo que me gustaba de él y dejó solo la estructura sin el contenido. Un amigo cercano que se mudó a otra ciudad y con quien la distancia fue haciendo lo que hace la distancia cuando dos personas no tienen la energía para combatirla activamente. Cada cosa por separado era manejable. El conjunto no lo era. Pero el conjunto llegó despacio. Y cuando algo llega despacio uno aprende a adaptarse a cada nuevo nivel antes de que llegue el siguiente. Aprende a funcionar con menos. A redefinir lo normal hacia abajo. A llamar estar bien a algo que en otras circunstancias no llamaría estar bien. Así fue instalándose. No hubo un día en que decidí dejar de cuidarme. Hubo una acumulación de días en que cuidarme requería una energía que no tenía y en que no hacerlo no producía consecuencias inmediatas que me forzaran a cambiar algo. El trabajo lo hacía desde casa en ese periodo. No había nadie que viera lo que estaba pasando de cerca. No había estructura externa que requiriera que yo funcionara de cierta forma. Y en ese espacio sin estructura externa la estructura interna fue desapareciendo también. Primero fueron los días en que simplemente no tenía energía para ducharse. Que eran un día a la semana. Luego 2. Luego la semana entera. Y cuando la semana entera se normalizó empezaron a sumarse semanas. Lo que me decía a mí mismo era que estaba cansado. Que mañana. Que no importaba porque no iba a ningún lado. Que era temporal. Temporal duró meses. El momento que lo cambió todo no fue el que yo habría escrito si hubiera podido escribirlo. No fue una revelación personal. No fue mirarme al espejo y decidir que algo tenía que cambiar. No fue una conversación profunda con alguien que me dijera las palabras correctas en el momento correcto. Fue mi hermano mayor apareciendo en mi puerta un sábado por la mañana sin avisar. No lo había visto en semanas. Habíamos hablado por teléfono con la superficialidad que tiene el teléfono cuando ninguno de los dos quiere decir lo que de verdad está pasando. Había dado respuestas que sonaban suficientemente normales para no generar alarma. Abrí la puerta. Mi hermano me miró. No dijo nada durante un segundo. Y luego dijo mi nombre. Solo mi nombre. De una forma que no le había escuchado decirlo antes. Con el peso específico de alguien que está viendo algo que no esperaba ver y que está procesando en tiempo real lo que significa. Lo que vio era lo que 2 meses de no cuidarme habían producido. No voy a describirlo con detalle porque algunos detalles siguen siendo míos. Pero sí voy a decir que cuando lo vi reflejado en la cara de mi hermano fue la primera vez que entendí que lo que estaba viviendo era visible desde afuera. Que no era solo algo interno que yo gestionaba en privado.
Que había producido algo real que otra persona podía ver y que lo que esa persona veía le causaba el dolor que le estaba causando. Entrar al apartamento sin que yo le dijera nada fue lo primero que hizo. No me preguntó qué había pasado. No me pidió explicaciones. No adoptó el tono de quien viene a resolver algo o a dar un discurso sobre lo que debería hacer. Se sentó conmigo. Durante un rato largo sin decir nada. Y luego me dijo que estaba ahí. Que no iba a ningún lado. Que cuando yo quisiera hablar él iba a escuchar. Eso fue todo. No fue una solución. Fue una presencia. Pero esa presencia fue lo que necesitaba en ese momento de una forma que ningún consejo ni ninguna lista de cosas que hacer habría sido. Lo que siguió no fue inmediato ni limpio. Estas cosas no lo son nunca, aunque en las historias a veces se cuenten como si lo fueran. Hubo una ducha ese sábado. No porque me sintiera diferente, sino porque mi hermano estaba ahí y porque la presencia de alguien que te ve a veces produce movimiento que la soledad no produce. Hubo una conversación esa tarde que fue la primera conversación honesta que había tenido en meses. No con grandes revelaciones ni con el tipo de catarsis que aparece en las películas. Simplemente honesta. Contando lo que había estado pasando con las palabras que tenía disponibles, que no eran perfectas pero eran reales. Mi hermano escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé me preguntó si hablaría con alguien. Un profesional. No como ultimátum. Como pregunta real de alguien que quería saber si yo veía esa posibilidad. Le dije que lo pensaría. Lo pensé durante una semana. Y luego hice la llamada. El proceso de buscar ayuda tiene sus propios obstáculos que no siempre se cuentan cuando se habla de salud mental porque la narrativa que existe sobre pedir ayuda hace que parezca más simple de lo que es. La primera llamada que no llegó a ningún lado. La segunda que produjo una cita para 3 semanas después que en ese momento parecía demasiado lejos. Los formularios y los sistemas y la burocracia de acceder a algo que necesitas cuando tienes la energía más baja que has tenido en tu vida. Lo navegué de todas formas. Con la ayuda de mi hermano que no desapareció después de ese sábado sino que siguió apareciendo con la consistencia de quien ha entendido que estar presente una vez no es suficiente. Lo que empezó en esas sesiones fue un proceso largo. No de esos que producen resultados visibles inmediatamente, sino de los que van construyendo algo despacio que al principio es difícil de ver porque está demasiado cerca para tener perspectiva. Fui entendiendo cosas que en el periodo de los meses difíciles no podía ver porque estaba demasiado dentro de ellas. Que lo que me había pasado tenía nombre. Que el nombre importaba no para etiquetarme sino para entender que lo que yo llamaba no tener energía o estar cansado era algo más específico y más tratable que el cansancio. Que no era un defecto de carácter. Que no era debilidad. Que era algo que había pasado en mi cabeza de formas que tenían sus propias causas y sus propios caminos de salida. Que el abandono del autocuidado no era la causa de lo que me pasaba. Era un síntoma. Una señal que mi cuerpo y mi mente producían de la única forma que podían cuando lo que tenían adentro era demasiado para procesar con las herramientas disponibles. Entender eso cambió la forma en que me relacionaba con lo que había vivido. No desde la vergüenza de alguien que falló en algo que debería haber sabido hacer, sino desde la comprensión de alguien que pasó por algo difícil y que en el periodo más difícil hizo lo que podía con lo que tenía disponible. Que no era suficiente, pero que era lo máximo de lo que era capaz en ese momento. Esa distinción parece pequeña. No lo es. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción con toda la irregularidad que tiene la reconstrucción real. Días que eran claramente mejores y días que hacían que el progreso pareciera ilusorio. Momentos en que la ducha era de nuevo algo que ocurría con naturalidad y momentos en que requería el mismo esfuerzo que antes aunque menor que en el peor periodo. La línea entre el antes y el después no es recta ni limpia. Es irregular y confusa y a veces retrocede antes de avanzar. Pero avanzaba. Hoy vivo de una forma que no reconocería como mía si me la hubieran descrito en el periodo de los meses difíciles. No porque sea perfecta, sino porque es la vida de alguien que entiende lo que le pasó y que tiene herramientas para cuando las cosas se complican de nuevo. Porque se complican.
No de la misma forma. Pero la vida produce sus propias dificultades y la diferencia está en tener o no tener las herramientas para atravesarlas sin que el suelo desaparezca completamente. Lo que aprendí de ese periodo no cabe en una lista, pero si tuviera que decir lo más importante sería esto. Que los síntomas que parecen vergonzosos son a veces los más honestos. Los que no pueden fingirse. Los que el cuerpo produce cuando ya no puede sostener ninguna versión de estar bien que no sea verdad. Que la persona que apareció en mi puerta ese sábado sin saber exactamente lo que iba a encontrar cambió el curso de algo con un gesto que en apariencia era simple. Aparecer. Quedarse. No irse. Que pedir ayuda tiene sus propios obstáculos y que esos obstáculos son reales y que sin embargo al otro lado de ellos hay algo que vale la pena el esfuerzo de atravesarlos. Y que la vergüenza sobre lo que uno vive cuando está en los periodos más oscuros es una de las cosas que más prolonga esos periodos. Porque la vergüenza aísla. Y el aislamiento es exactamente lo contrario de lo que esos momentos necesitan. Si alguien que está escuchando esto se reconoce en alguna parte de lo que he contado, quiero decirle algo directamente. Lo que estás viviendo tiene nombre. Y tiene camino de salida. Aunque ahora mismo ese camino sea completamente invisible. Existe. Y el primer paso no tiene que ser grande. A veces el primer paso es simplemente dejar que alguien se siente contigo. Eso es todo. Gracias por escucharme.